Sebastián Arrechedera. ¿Cómo estás, Mario, querido? Bien, ¿y tú, weón? Qué Igualmente, placer tenerte, igualmente. compañero chileno, venezolano, mexicano. Sí, y ahora medio gringo. ya uno no sabe ni de dónde es. ¿Cuándo te fuiste de Venezuela, weón? Mira, yo me fui en el 2000, imagínate. O sea, hace ya 25 años estoy fuera del país que me vio nacer. Bueno, en el webinar vamos a hablar del podcast. Sin duda, felicitarte a nombre de GoDemos por el bonito logro de los niños del narco. Y mi pregunta es, bueno, ¿cómo llega Sebastián Arrechedera al podcast? Un poquito antes de la pandemia, resulta que un amigo mío, Enrique Aular, que es un tipo que siempre está como muy adelantado, me dice, la verdad es que donde está ahorita la innovación es en los podcasts. Entonces ahí, en ese momento dije, bueno, voy a hacer un podcast de algo que yo sepa de lo que pueda hablar, ¿no? Y así nació El Martínez. Y que después, durante 4 años y más de 150 episodios, se convirtió en un podcast como bastante referencia a la industria. Y ahí como que me enamoré mucho del concepto del audio. Sí, porque el audio, Mario, tú lo sabes muy bien, vives de eso, tiene una capacidad de envolvernos, de conectarnos con quien nos habla y quien nos narra, que es bien difícil encontrar en otros medios, ¿no? Entonces, un poco así arrancó todo. Oye, y El Martínez, cuéntanos, ¿de qué se trataba? Hay un bar, bueno, hay un hotel, de hecho, en Cannes, donde todo el que va al festival de cine o al festival de publicidad termina en este hotel, en este bar. Es un bar que yo fui a Cannes por primera vez cuando tenía 22 en el 99, ¿no? Y me parecía increíble las pláticas, las charlas que se daban en ese lugar, porque claro, terminabas analizando todo lo que pasaba. Yo decía, wow, ¿cómo no tuviera un micrófono acá para dejar grabado? Y entonces hicimos este podcast bar, que así lo llamé, que es la posibilidad de transportarte con el audio a un bar imaginario en la Costa Azul en eterno verano para platicar con amigas y amigos de la industria y de las industrias creativas en general. Me costó darme cuenta de que no estaba en el bar. Pero es que además, fíjate, Mario, que eso que es interesante lo que dices, porque yo me acuerdo cuando hicimos claro, esto lo hacíamos con un audio perfecto, ¿no? Entonces yo le pedí al ingeniero de audio que me tenía que encontrar sonidos de bar, que atrás se oyera un punchis, gente hablando. Entonces la gente me decía, es que a veces está un poco sucio. Bueno, es que es así, estamos en el bar, ¿no? ¿Cómo pasamos de eso a centrarnos en esta historia, que es mucho más cruda, que obviamente toca otras fibras de tacita? Hay un viaje también personal, Mario, ¿no? Yo, digamos que la industria publicitaria es la industria en la que yo crecí y he crecido y de la cual sigo siendo parte porque sigo haciendo campañas y construyendo marcas. Pero después que yo vendo mi agencia de publicidad, venía mi nueva etapa profesional y yo no sabía muy bien yo sabía muy bien que no quería hacer una agencia de publicidad. Y decidí hacer un formato diferente donde el story making o las narrativas fueran como el centro, pero mucho más transmedia, ¿no? Entonces empezar, porque nosotros teníamos mucho tiempo, Mario, haciendo desde el 2010 historias largas, que es de branded content, para poder entonces llevar el mensaje a través del entretenimiento. Y entonces, a raíz de eso, como que cuando encontré en el podcast un lugar donde se podía contar historias de una manera bastante más accesible que tener una cámara filmando todo el tiempo, es cuando decido, bueno, me gustaría hacer un podcast de edición limitada, pero en ese momento estaba yo como que dándole vueltas a esa posibilidad. Y quien es mi socio ahorita, Saskia Niño de Rivera, con quien producimos un podcast que se llama Penitencia y llevamos micrófonos a las cárceles en México, claro, me acerca a su ONG para que las ayude con un proceso de dar a conocer un estudio que había hecho la fundación sobre niñas y niños que habían sido reclutados por el crimen organizado en México. Si me dejan escuchar las más de 60 historias completas, yo creo que deberíamos hacer un podcast sobre historias de niños que han sido reclutados. Creo que esa es una muy buena manera de sensibilizar a la gente, ¿no? Y de darle visibilidad a este problema. Y ahí arrancó un viaje que a mí se convirtió en, precisamente como tú dices, con Tacita de niño o Miranda de adulto. Y luego durante un año fue un proceso bien transformador, yo creo que para ambos, ¿no? Y terminaron siendo 17 episodios que narraron la vida de un niño que es de fierro, ¿no? Y que frente a todas las adversidades logra de alguna manera sobrevivir, pero que luego se enfrenta a un gran desafío que es cómo reinsertarse en una sociedad que lo mantiene siempre al margen, ¿no? Todos los premios que se han ganado, obviamente, sin duda ustedes no buscan los premios, no es el punto de vista, sino que es
el impacto social. Pero fíjate que eso que tú dices el premio, sabes que para mí fue muy, muy importante para el protagonista, ¿no? Para Miranda, que después de haber vivido toda su vida un montón de cosas, el día que le dije que habíamos ganado por primera vez, el primer premio que se ganó, porque luego se ganó muchos más, pero el primero, que fue el de Spotify Awards, mejor podcast documental del año, cuando le di esa noticia, no sabes el nivel de felicidad que tenía él por haber logrado que con su voz se le diera visibilidad a este problema, pero además haberse ganado un premio, porque realmente ese premio es de él, ¿no? Entonces, eso es lo lindo, yo te diría, porque para mí yo lo llamo True Crime con causa, ¿no? No, lo encuentro maravilloso, te felicito, amigo, y bueno, sin duda vamos a hablar de esto un poco más y vamos a darle un poco de feedback también a nuestros usuarios de GoDemos, que tengan alguna idea y que de pronto la puedan compartir contigo en esta tarde, en esa noche de webinar, y que tengan algún feedback tuyo. Ese va a ser como el tipo taller que vamos a tener esa noche, que obviamente están todos invitados.